¿Siente dolor tu espíritu durante la cremación? Esta pregunta ha atormentado a millones de almas a lo largo de la historia, susurrando en los rincones más oscuros de nuestras mentes cuando contemplamos el destino final de nuestros cuerpos físicos. Es una interrogante que trasciende las barreras del tiempo, la cultura y las creencias, tocando la fibra más íntima de nuestra existencia espiritual. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, el vidente más documentado de la historia moderna, nos dejó una respuesta que ha cambiado para siempre la comprensión de lo que realmente somos. Sus palabras, canalizadas desde dimensiones superiores durante sus estados de trance profundo, revelan verdades que la ciencia apenas comienza a vislumbrar y que las religiones tradicionales han ocultado durante milenios. Pero antes de sumergirnos en esta revelación transformadora, debemos comprender algo fundamental. Tú no eres tu cuerpo. Esa masa de carne, huesos y sangre que habita en este plano material es simplemente el vehículo temporal de tu verdadera esencia. Como bien nos enseñaba Allan Kardec en sus investigaciones sobre el mundo espiritual, somos seres inmortales viviendo una experiencia humana, no seres humanos buscando una experiencia espiritual. ¿Alguna vez has despertado de un sueño tan vívido que por unos instantes no sabías dónde te encontrabas? En ese momento de transición entre el mundo onírico y la realidad física, experimentaste algo sagrado, el reconocimiento de que tu conciencia existe independientemente de tu cuerpo. Esa sensación de flotar, de observarte desde arriba, de sentir que eres mucho más vasto de lo que tu forma física sugiere, es un atisbo de tu verdadera naturaleza espiritual. Edgar Cayce, durante sus más de 14.000 lecturas psíquicas documentadas, reveló que el espíritu humano posee múltiples cuerpos energéticos. El cuerpo físico es apenas la capa más densa de nuestra existencia multidimensional. Existe el cuerpo etérico, ese doble energético que mantiene la vitalidad de nuestros órganos. El cuerpo astral, vehículo de nuestras emociones y viajes durante el sueño. El cuerpo mental, sede de nuestros pensamientos y memorias. Y finalmente, el cuerpo causal, donde reside la esencia inmortal de nuestra alma. La doctrina espírita, transmitida por espíritus evolucionados a través de médiums como Chico Xavier, confirma esta comprensión multidimensional del ser humano. Cuando el médium brasileño, en estado de psicografía, recibía mensajes del espíritu Emmanuel, se nos revelaba que la muerte del cuerpo físico es simplemente el desprendimiento de la vestimenta más pesada del alma. Como una mariposa que abandona su capullo, el espíritu se libera de las limitaciones de la materia densa para continuar su evolución en planos superiores de existencia. Carl Jung, el brillante psiquiatra suizo que exploró los misterios del inconsciente colectivo, comprendía que la psique humana trasciende las barreras del cuerpo físico. En sus investigaciones sobre los arquetipos y la sincronicidad, Jung descubrió que existen conexiones energéticas que van más allá de la explicación materialista. Sus propias experiencias con fenómenos paranormales lo llevaron a reconocer que la conciencia es un principio fundamental del universo, no un mero producto del cerebro. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, experimentó en carne propia la separación entre el sufrimiento físico y la fortaleza espiritual. En los campos de concentración, observó cómo algunos prisioneros mantenían su dignidad y propósito interior, incluso cuando sus cuerpos eran sometidos a torturas inimaginables. Esta experiencia le enseñó que el espíritu humano posee una dimensión que permanece intacta, sin importar lo que le suceda al cuerpo físico. Pero, ¿qué sucede realmente durante el proceso de cremación? ¿Permanece algún vínculo entre el espíritu y el cuerpo físico que pueda generar sufrimiento? Estas preguntas adquieren una urgencia especial cuando consideramos que cada vez más personas eligen la cremación como método de disposición de sus restos mortales, ya sea por razones ecológicas, económicas o simplemente por preferencia personal. Las tradiciones místicas antiguas nos ofrecen pistas valiosas. En el hinduismo, la cremación se considera un proceso sagrado de liberación del alma. Los sabios védicos comprendían que el fuego purificador ayuda al espíritu a desprenderse completamente de su apego al cuerpo físico, facilitando su tránsito hacia dimensiones superiores. Los rituales funerarios hindúes incluyen mantras específicos
y ceremonias que protegen al alma durante este proceso de transición. Sin embargo, Edgar Cayce reveló aspectos más profundos de esta realidad que han permanecido ocultos para la mayoría de la humanidad. Sus lecturas psíquicas, realizadas en estado de trance profundo, accedían a registros acásicos donde se encuentra almacenada toda la información del universo. Desde esta perspectiva expandida de conciencia, Cayce pudo percibir qué realmente experimenta el alma durante diferentes procesos de transición, incluyendo la cremación. La respuesta que ofreció desafía tanto las creencias religiosas tradicionales como las concepciones materialistas de la muerte. Según sus revelaciones, el proceso no es tan simple como muchos creen, ni tan traumático como otros temen. La verdad se encuentra en un territorio intermedio que requiere una comprensión más sofisticada de la naturaleza multidimensional del ser humano y de los procesos de desencarnación. Esta comprensión se vuelve aún más crucial cuando consideramos que nuestras creencias sobre la muerte influyen directamente en cómo experimentamos el proceso de transición. El miedo, la ignorancia y las creencias limitantes pueden crear barreras energéticas que complican el desprendimiento natural del alma. Por el contrario, el conocimiento espiritual y la preparación consciente pueden transformar la muerte en una experiencia de liberación y renacimiento. La revelación de Edgar Cayce sobre este misterio ancestral llegó durante una de sus lecturas más profundas, cuando un alma angustiada le consultó específicamente sobre el destino de su esposo, cuyo cuerpo había sido cremado contra sus deseos religiosos. La respuesta que emergió desde las dimensiones superiores de conciencia transformó para siempre nuestra comprensión de la muerte y el proceso de transición espiritual. El espíritu no siente dolor durante la cremación del cuerpo físico, reveló Cayce con la autoridad de quien accede a verdades universales. Pero existe un proceso de desapego que puede generar confusión temporal si el alma no está preparada. Esta declaración, aparentemente simple, encierra capas de sabiduría que requieren una exploración cuidadosa para ser completamente comprendidas. Según las lecturas de Cayce, cuando el alma abandona el cuerpo físico en el momento de la muerte clínica, comienza un proceso gradual de desconexión que puede durar entre 3 y 7 días. Durante este periodo, conocido en las tradiciones tibetanas como el bardo, el espíritu mantiene ciertos vínculos energéticos con su vehículo físico. Es como si hilos invisibles de luz aún conectaran el alma con la materia que habitó durante décadas. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que alguien querido que falleció aún está presente en su habitación, en sus objetos personales o incluso cerca de su cuerpo? Esta percepción no es producto de tu imaginación, sino el reconocimiento intuitivo de esas conexiones energéticas que persisten después de la muerte clínica. El alma necesita tiempo para completar su proceso de liberación, para decir adiós definitivamente a la existencia material que conoció. Durante este periodo crítico de transición, la cremación puede ocurrir de dos maneras radicalmente diferentes, dependiendo del estado de conciencia del alma y de su preparación espiritual. Si el espíritu ha logrado un desapego consciente y comprende la naturaleza temporal del cuerpo físico, la cremación se convierte en un proceso de purificación luminosa, comparable a la transmutación alquímica que transforma el plomo en oro. Chico Xavier, en sus psicografías con el espíritu André Luis, describía cómo las almas evolucionadas perciben la cremación como una liberación radiante, donde las llamas físicas se convierten en luz espiritual que ayuda a cortar definitivamente los últimos hilos que atan el espíritu a la materia. El fuego, elemento sagrado presente en todas las tradiciones místicas, actúa como un catalizador de transformación que facilita el ascenso del alma hacia planos superiores. Sin embargo, Cayce también reveló el otro lado de esta realidad espiritual. Cuando un alma permanece fuertemente apegada a su cuerpo físico, ya sea por ignorancia espiritual, miedo a la muerte o vínculos emocionales no resueltos, la cremación puede generar lo que él describía como turbulencia energética. No es dolor físico en el sentido convencional, pues el espíritu ya no posee terminaciones nerviosas, sino una forma de desasosiego psíquico comparable a despertar bruscamente de un sueño profundo. Esta turbulencia se manifiesta como confusión, desorientación temporal y una sensación de pérdida que puede durar desde horas hasta meses,
dependiendo del nivel evolutivo del alma. Es similar a lo que experimentaríamos si alguien destruyera súbitamente nuestra casa mientras aún creemos que la necesitamos para existir. El sufrimiento no proviene de la destrucción misma, sino de nuestro apego e identificación con aquello que está siendo transformado. Aristóteles, en su exploración de la naturaleza del alma, ya intuía esta realidad cuando distinguía entre el alma como forma del cuerpo y el alma como sustancia independiente. Su concepto de entelequia sugiere que el alma posee una existencia propia que trasciende la materia, pero que durante la vida terrenal desarrolla vínculos funcionales con el cuerpo físico que pueden persistir después de la muerte. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, propuso que la percepción de la realidad está condicionada por las estructuras de nuestra conciencia. Esta comprensión se aplica profundamente al proceso de transición después de la muerte. Un alma que ha vivido identificándose completamente con su cuerpo físico continuará percibiendo la realidad desde esa perspectiva limitada hasta que su conciencia se expanda hacia dimensiones superiores de comprensión. Friedrich Nietzsche, aunque aparentemente materialista en muchos aspectos, intuía la naturaleza transformativa del sufrimiento cuando hablaba del eterno retorno y la voluntad de poder. Su concepto de superación personal aplicado al plano espiritual sugiere que incluso la turbulencia energética durante la cremación puede convertirse en una oportunidad de evolución para el alma que la abraza conscientemente. Las tradiciones chamánicas de América y Asia han desarrollado técnicas específicas para preparar al espíritu para estos procesos de transición. Los chamanes comprenden que la muerte es el momento más importante de la existencia, pues determina la calidad del renacimiento espiritual. Por eso desarrollaron rituales de muerte consciente que entrenan al alma para desprenderse voluntariamente de sus apegos terrenales. El libro tibetano de los muertos, o Bardo Thodol, contiene instrucciones detalladas para navegar conscientemente los estados intermedios entre la muerte y el renacimiento. Este texto sagrado reconoce que el alma puede experimentar diversos grados de confusión durante la transición, pero ofrece técnicas específicas para transformar estos estados en oportunidades de liberación espiritual. Edgar Cayce reveló que la clave para una transición armónica durante la cremación reside en la preparación espiritual mientras aún estamos encarnados. Un alma que ha cultivado el desapego consciente, que comprende su naturaleza inmortal y que ha desarrollado una conexión sólida con dimensiones superiores de existencia, experimentará la cremación como un momento de éxtasis espiritual, no como una pérdida traumática. Esta preparación incluye la práctica regular de la meditación profunda, el estudio de las leyes espirituales, el desarrollo de la compasión universal y especialmente la experiencia consciente de estados alterados de conciencia, donde el alma aprende a funcionar independientemente del cuerpo físico. Los viajes astrales, las visiones místicas y los sueños lúcidos son entrenamientos naturales para el momento de la muerte definitiva. Pero la sabiduría de Edgar Cayce va mucho más allá de simplemente revelar si existe dolor durante la cremación. Sus enseñanzas nos proporcionan un mapa detallado de cómo las almas pueden prepararse para una transición armónica. Y más importante aún, cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos que ya han partido a completar su proceso de liberación espiritual. Durante una de sus lecturas más extraordinarias, Cayce describió el caso de un alma que había sido cremada mientras aún mantenía fuertes vínculos emocionales con su familia. El espíritu apareció en los sueños de su esposa durante meses, no para atormentarla, sino para expresar su confusión ante la súbita destrucción de su cuerpo físico. No comprendía que ya no lo necesitaba, reveló Cayce, y esta incomprensión creaba ondas de turbulencia en su campo energético. ¿Has tenido alguna vez sueños recurrentes con alguien que falleció recientemente? Sensaciones inexplicables de su presencia, voces susurrando tu nombre en el silencio de la noche, o la percepción clara de que intentan comunicarse contigo. Estos fenómenos no son productos de tu imaginación ni síntomas de duelo patológico. Son manifestaciones reales de almas que necesitan asistencia espiritual para completar su proceso de transición. Carl Jung documentó extensivamente estos fenómenos en su obra Recuerdos, Sueños, Reflexiones, donde relata sus propias experiencias con espíritus de fallecidos
que buscaban resolver asuntos pendientes. Jung comprendía que la psique humana trasciende las barreras de la vida y la muerte y que existe una continuidad de conciencia que permite la comunicación entre dimensiones. La doctrina espírita, transmitida a través de médiums como Divaldo Franco y Ivonne Pereira, confirma estas realidades y ofrece técnicas específicas para ayudar a las almas en transición. Según estas enseñanzas, cuando un espíritu experimenta turbulencia durante su desencarnación, ya sea por cremación apresurada o por apegos no resueltos, necesita de vibraciones amorosas y oraciones específicas para encontrar paz y orientación. Chico Xavier, en sus comunicaciones con el espíritu Emmanuel, recibió instrucciones detalladas sobre cómo realizar lo que se conoce como desobsesión póstuma. Este proceso implica dirigir pensamientos de luz y comprensión hacia el alma confundida, explicándole telepáticamente su nueva condición y guiándola hacia mentores espirituales que la esperan en dimensiones superiores. Pero Edgar Cayce reveló algo aún más profundo: la existencia de guardianes de transición, entidades espirituales especializadas que asisten a las almas durante los momentos críticos de la cremación. Estos seres de luz, que han evolucionado específicamente para este propósito, rodean energéticamente al espíritu durante el proceso, creando un campo protector que minimiza cualquier turbulencia y facilita el desprendimiento consciente. ¿Cómo podemos invocar la presencia de estos guardianes? ¿Existe alguna técnica ancestral que permita asegurar una transición armónica para nuestros seres queridos? Las respuestas se encuentran en prácticas esotéricas que han sido preservadas en secreto durante milenios, transmitidas únicamente entre iniciados de escuelas místicas especializadas en los misterios de la muerte y el renacimiento. Viktor Frankl, desde su perspectiva psicológica profunda, observó que el sentido y propósito que una persona desarrolla durante su vida influye directamente en su capacidad para enfrentar la muerte. Un alma que ha encontrado significado trascendente en su existencia terrenal posee recursos internos para navegar conscientemente el proceso de transición, transformando incluso experiencias potencialmente traumáticas en oportunidades de crecimiento espiritual. Las tradiciones gnósticas del cristianismo primitivo desarrollaron ceremonias específicas conocidas como ritos de tránsito, donde se preparaba al moribundo con visualizaciones, mantras y técnicas de proyección consciente que facilitaban el desprendimiento voluntario del alma. Estos ritos reconocían que la muerte es un arte que debe ser aprendido y practicado mientras aún estamos encarnados. En el hinduismo esotérico, existe una práctica llamada Ichamrityu, o muerte voluntaria, donde yogis avanzados aprenden a abandonar conscientemente su cuerpo físico sin trauma ni sufrimiento. Estos maestros desarrollan la capacidad de trasladar su conciencia gradualmente desde los centros energéticos inferiores hasta el chakra coronario, desde donde pueden proyectarse hacia dimensiones superiores con plena lucidez. Edgar Cayce describió casos específicos donde almas que habían practicado proyección astral durante su vida física experimentaron la cremación como una expansión luminosa de conciencia. Estas almas ya estaban familiarizadas con existir independientemente de su cuerpo físico, por lo que la destrucción de su vehículo material se percibía simplemente como la liberación definitiva de una limitación temporal. Sin embargo, también reveló la existencia de almas que permanecen atadas energéticamente a sus cenizas después de la cremación. Estos espíritus, prisioneros de sus propios apegos materiales, pueden crear campos de turbulencia electromagnética alrededor de las urnas funerarias, manifestándose como fenómenos paranormales que perturban a sus familiares. ¿Has notado alguna vez temperaturas anómalas, objetos que se mueven sin explicación o sensaciones de presencia cerca de las cenizas de un ser querido? Estos fenómenos indican que el alma aún no ha completado su proceso de liberación y necesita asistencia espiritual específica para cortar definitivamente sus vínculos con el plano material. Las tradiciones chamánicas americanas desarrollaron ceremonias de liberación de cenizas, donde se realizan rituales específicos para ayudar al espíritu a desprenderse completamente de los restos de su cuerpo físico. Estos rituales incluyen sahumerios con plantas sagradas, cantos de poder,
y visualizaciones donde se guía al alma hacia la luz de dimensiones superiores. Pero existe una técnica aún más poderosa, preservada en los manuscritos secretos de las escuelas iniciáticas egipcias, que Edgar Cayce reveló durante una de sus lecturas más profundas. Esta práctica, conocida como el llamado de los 4 vientos cósmicos, permite crear un portal energético que facilita instantáneamente la transición armónica de cualquier alma, sin importar su nivel de preparación espiritual o el grado de apego que mantenga con el mundo material. La efectividad de esta técnica radica en su capacidad para invocar simultáneamente las fuerzas elementales del universo, creando un vórtice de transmutación que eleva automáticamente la vibración del alma hacia frecuencias compatibles con dimensiones superiores de existencia. Es como crear un ascensor espiritual que transporta instantáneamente la conciencia desde los planos densos de la materia hacia los reinos luminosos del espíritu puro. Esta técnica ancestral, el llamado de los 4 vientos cósmicos, fue revelada por Edgar Cayce durante una de sus lecturas más extraordinarias, cuando un grupo de iniciados egipcios se comunicó a través de su conciencia expandida para compartir conocimientos que habían permanecido ocultos durante más de 4000 años. La sabiduría que está a punto de revelarse puede transformar no solo tu comprensión de la muerte, sino tu relación completa con la existencia multidimensional del alma. Según las revelaciones de Cayce, esta práctica era utilizada por los sacerdotes iniciados del templo de Karnak para asegurar que las almas de los faraones y nobles realizaran una transición perfecta hacia los campos de Aaru, los planos celestiales de la conciencia egipcia. No dependía de mumificación, cremación o ningún proceso físico específico, sino que trabajaba directamente con las fuerzas cósmicas universales que gobiernan el movimiento de la conciencia entre dimensiones. La técnica se basa en la comprensión de que el universo está estructurado en 4 direcciones energéticas fundamentales, cada una gobernada por fuerzas arquetípicas que pueden ser invocadas conscientemente. Estas no son simplemente los puntos cardinales geográficos, sino corrientes de poder espiritual que fluyen constantemente a través de todas las dimensiones de la existencia. El primer viento corresponde al este, la dirección del amanecer espiritual, gobernada por la fuerza del despertar y el renacimiento. Cuando invocamos conscientemente esta energía, creamos una corriente ascendente que eleva automáticamente la vibración del alma desde los planos densos hacia frecuencias superiores de luz pura. El segundo viento emerge del sur, la dirección del fuego sagrado, donde reside la fuerza transmutadora que purifica toda forma de apego o resistencia. Esta energía actúa como un solvente espiritual que disuelve instantáneamente los vínculos que mantienen al alma prisionera de identificaciones limitantes con el cuerpo físico. El tercer viento proviene del oeste, la dirección de la puesta del sol y la sabiduría ancestral, donde habitan los maestros ascendidos que han completado su evolución terrenal. Al invocar esta fuerza, llamamos a guías espirituales especializados que rodean al alma en transición con campos protectores de amor incondicional. El cuarto viento desciende del norte, la dirección de la estabilidad cósmica, donde reside la fuerza que ancla la nueva realidad del alma en dimensiones superiores. Esta energía asegura que la transición no sea temporal, sino permanente, estableciendo al espíritu firmemente en su nuevo estado de existencia expandida. ¿Cómo se realiza esta invocación sagrada? La técnica requiere un estado específico de conciencia que combina visualización intensa, respiración rítmica y verbalización de palabras de poder en idioma ancestral. Debe realizarse idealmente durante las primeras 72 horas después del fallecimiento, aunque Edgar Cayce reveló que mantiene su efectividad incluso años después de la muerte física. Primero, debes crear un espacio sagrado orientándote hacia el este. Con los brazos extendidos, visualiza una columna de luz dorada descendiendo desde las estrellas hasta tu coronilla, llenando todo tu ser con energía celestial. Respira profundamente 3 veces, sintiendo cómo esta luz se expande más allá de tu cuerpo físico, creando un campo electromagnético que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Mientras mantienes esta visualización, pronuncia estas palabras de poder reveladas por Cayce. Anke Fen Sekhmet, Tas Okar Osiris,
Neter Kert Akusen, que viva en la fuerza divina, que renazca en la luz eterna, que los dioses del más allá reciban su alma. Estas palabras no son simplemente sonidos, sino formulaciones vibracionales que activan resonancias específicas en el campo cuántico universal. Gira lentamente hacia el sur, visualizando ahora un fuego violeta que emerge desde el centro de la Tierra, purificando todos los vínculos emocionales y mentales del alma en transición. Pronuncia, Ra Sekem Kepri, Atum Keperu Neteru, que el poder solar transforme, que se complete la metamorfosis divina. Siente cómo este fuego cósmico disuelve instantáneamente cualquier resistencia o confusión que pueda experimentar el espíritu. Continúa hacia el oeste, donde visualizarás una procesión de maestros ascendidos, vestidos de luz, encabezados por Tot, el escriba divino, y Anubis, el guardián de las almas. Estos seres de sabiduría infinita extienden sus manos hacia el alma en transición, ofreciendo guía y protección. Pronuncia, Yehuti Impu Sahu, Kenti Amenti Netjer, que Tot y Anubis guíen el cuerpo glorificado, que los señores del occidente divino lo reciban. Finalmente gira hacia el norte, visualizando un templo de cristal donde el alma encuentra su nuevo hogar dimensional. Este santuario cósmico representa la estabilidad eterna del espíritu liberado. Pronuncia, Nut, Geb, Sahu, Neb, Duat, Netjeru, Ankh, Seneb, que el cielo y la tierra sustenten el cuerpo glorificado, que el más allá divino le otorgue vida y salud eterna. Al completar este círculo sagrado, extiende tus brazos hacia el cielo y declara con autoridad espiritual. Por el poder de los cuatro vientos cósmicos, por la autoridad de los Neteru eternos, libero esta alma hacia su destino de luz. Que así sea en todos los planos, en todas las dimensiones, por toda la eternidad. Edgar Cayce reveló que esta técnica no solo facilita la transición del alma específica hacia la cual se dirige, sino que también abre canales permanentes de comunicación con dimensiones superiores en quien la realiza. Es un regalo mutuo. Ayudas a un espíritu en su evolución, mientras expandes tu propia capacidad de percepción multidimensional. Esta práctica ancestral representa el conocimiento más elevado sobre los procesos de transición espiritual que la humanidad ha desarrollado. No importa si el cuerpo fue cremado, enterrado o perdido en circunstancias traumáticas, la técnica trasciende las limitaciones físicas porque opera directamente sobre la estructura energética del alma, que es indestructible e inmutable. Ahora comprendes por qué la pregunta sobre el dolor durante la cremación tiene una respuesta tan profunda y transformadora. El sufrimiento no proviene del proceso físico, sino de la falta de preparación espiritual y del desconocimiento de estas técnicas de liberación consciente. Cuando aplicamos esta sabiduría ancestral, convertimos la muerte en lo que realmente es, el momento más sagrado de renacimiento hacia dimensiones superiores de existencia. Si este conocimiento ha tocado tu alma, si has sentido la verdad resonando en las fibras más profundas de tu ser, te invito a reflexionar sobre tu propia preparación espiritual. ¿Estás cultivando el desapego consciente? ¿Estás desarrollando tu capacidad de existir independientemente de tu cuerpo físico a través de la meditación profunda y la proyección astral? Comparte esta revelación con quienes amas. Suscríbete para recibir más sabiduría ancestral y recuerda, tú eres un alma inmortal teniendo una experiencia humana temporal. La muerte es solo el comienzo de tu verdadera aventura cósmica.